¿Por qué necesitamos la meditación? Existen varias razones importantes por las cuales la meditación es fundamental para el trabajo espiritual que debemos realizar como seres humanos que aspiran a hacer su obra. Estas son las siguientes. 1. Acceso a los mundos internos. Para ingresar al conocimiento de los mundos superiores, es necesario adquirir las facultades superiores de la mente. Por medio de la meditación podemos visitar los templos corazones de las estrellas en puro íntimo, es decir, con el yo superior que es el yo mágico. También podemos visitar esos templos siderales en cuerpo astral. La meditación despierta los poderes internos, y convierte al estudiante en un mago. 2. Información sobre los secretos de la naturaleza y del cosmos. Cualquier maestro fuerte en meditación puede estudiar cosmogénesis en los registros acásicos y verificar por sí mismo el trabajo litúrgico de los cosmocratores en el amanecer de la vida. Ante todo iluminado se presentan en los registros acásicos los templos de los cosmocratores y su trabajo con las vibraciones. 3. El conocimiento de sí mismo. Lo fundamental en la vida es realmente llegar a conocerse a sí mismo. ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el objeto mismo de la existencia? ¿Para qué vivimos? Etcétera, etcétera. Gnosis es conocimiento. Conocimiento de sí mismo es autognosis. Quien se conoce a sí mismo alcanza la gnosis. Conocerse a sí mismo es lo fundamental. Todos creen que se conocen a sí mismos y realmente no se conocen. Así que es necesario llegar al pleno conocimiento de sí mismo. Esto requiere incesante autoobservación. Lo que necesitamos es vernos tal cual somos. Desafortunadamente las gentes admiten fácilmente que tienen cuerpo físico, más cuesta trabajo que comprendan su propia psicología, que la acepten en forma cruda, real. Cuando una persona comienza a observarse a sí mismo, se mira a sí mismo, nos está indicando que se está volviendo diferente a los demás. Incuestionablemente existe un lado oscuro de nosotros mismos que no conocemos o no aceptamos. Debemos llevar la luz de la conciencia a ese lado tenebroso de sí mismos. Todo el objeto de nuestros estudios gnósticos es hacer que el conocimiento de sí mismos se torne más consciente. El objetivo inmediato de la gnosis es hacernos autoconscientes. Cuando se tienen muchas cosas en uno mismo que no se conocen ni se aceptan, entonces tales cosas nos complican la vida espantosamente y provocan en verdad toda suerte de situaciones que podrían ser evitadas mediante el conocimiento de sí. El hombre está contenido en el universo y el universo está contenido en el hombre. Así pues, el universo está dentro de uno. Si no descubrimos al universo, y sus leyes, dentro de nosotros mismos, tampoco lo descubrimos fuera de sí mismos, eso es obvio. Existen dentro de nosotros posibilidades extraordinarias, pero ante todo debemos partir del principio nocete ipsum. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Entonces, mediante la meditación interior profunda, mediante una constante y persistente interiorización, podemos y empezamos a conocernos a nosotros mismos. La meditación es un elevado estado de autoobservación. La meditación es la herramienta perfecta para estudiar las regiones ocultas de nuestra psiquis. Las regiones oscuras de nuestra conciencia afloran durante la meditación. 4. El despertar de la conciencia. Quien despierta conciencia aquí y ahora despierta en todas partes. Quien despierta conciencia aquí, en el mundo físico, de hecho y por derecho propio, queda despierto en los mundos superiores. Lo primero que se necesita para despertar conciencia es saber que se está dormido. Eso de comprender que se está dormido es algo muy difícil, porque normalmente todas las gentes están convencidas de que están absolutamente despiertas. Cuando un hombre comprende que está dormido inicia, entonces, el proceso del autodespertar. La comprobación de que se está dormido no es un asunto intelectual sino vivencial.
Rara vez en la vida el ser humano está realmente despierto, y cuando lo ha estado siquiera por un momento, como en los casos de infinito terror, se ve por un instante a sí mismo en forma íntegra, esos momentos son inolvidables. El hombre que regresa a su casa, después de haber recorrido toda la ciudad, es muy difícil que recuerde, en forma minuciosa, todos sus pensamientos, ideas, incidentes, cosas, etc. Al tratar de recordar, hallará grandes lagunas en su memoria que corresponden, precisamente, a los estados de sueños más profundos. Ser autoconsciente es algo muy difícil, pero se puede llegar a ese estado aprendiendo a vivir alertas y vigilantes de momento en momento. Para despertar la conciencia hay que vivir alerta a todo momento. Ejercer atención plena en todo momento. Eso es alerta percepción. Si queremos llegar a la autoconciencia, necesitamos conocernos a sí mismos en forma íntegra. Todos nosotros tenemos el yo, el ego, el mí mismo, que necesitamos explorar para conocernos a nosotros mismos y volvernos autoconscientes. Indiscutiblemente, necesitamos autoestudiarnos, autoobservarnos de momento en momento, si es que de verdad queremos descubrir nuestros propios defectos psicológicos, pues en relación con nuestros semejantes, los defectos escondidos afloran espontáneamente, naturalmente. No se trata, meramente, de estar autoobservando los pasos que damos ni las formas del cuerpo, etc. La vigilia sobre sí mismo implica el estudio silencioso y sereno de todos nuestros procesos psicológicos, íntimos. Pasiones, pensamientos, palabras, etc. La alerta percepción o estado de alerta se debe ejercer principalmente hacia adentro, hacia nuestros procesos psicológicos. Este tipo de alerta percepción y la capacidad de un estudio sereno de nosotros mismos, agrandan su poder y capacidad de penetración psicológica en la medida en que se practica la concentración meditación. La meditación agudiza el sentido de la autoobservación. 5. La muerte del ego y la comprensión. Sin meditación no es posible la profunda comprensión del ego. Sin la profunda comprensión del ego no será posible la muerte de la bestia interior. Solo a través de la meditación interior profunda podremos llegar hasta las raíces psicológicas que sustentan al ego, mediante la exploración del subconsciente, del inconsciente y del infraconsciente. Si bien es cierto que cierto nivel de muerte mística puede realizarse sin llegar a lo más profundo de nosotros mismos, la muerte total solo es posible cuando la comprensión es total, y esta adviene mediante el auxilio de la ciencia de la meditación. Recordemos que la comprensión es una función de la conciencia, no de la mente ni del intelecto. Defecto psicológico descubierto, debe ser íntegramente comprendido en los distintos recovecos de la mente. No sería posible la comprensión de fondo sin la práctica de la meditación. Solo mediante la meditación es como se comprende íntegramente un defecto. 6. Memoria onírica. Interpretación de los sueños. La ciencia básica de la interpretación de los sueños, debemos buscarla en la ley de las analogías filosóficas, en la ley de las analogías de los contrarios, en la ley de las correspondencias y de la numerología. Las imágenes astrales reflejadas en el espejo mágico de la imaginación, jamás se deben traducir literalmente, pues son tan solo representaciones simbólicas de las ideas arquetípicas y deben ser utilizadas de la misma manera que un matemático utiliza los símbolos algebraicos. No está de más afirmar que tal género de ideas desciende del mundo del espíritu puro. Obviamente las ideas arquetípicas que descienden del ser, devienen maravillosas informándonos ya, sobre el estado psicológico de tal o cual centro de la máquina, ya sobre asuntos esotéricos muy íntimos, ya sobre posibles éxitos o peligros, etc., envueltas siempre entre el ropaje del simbolismo. Abrir tal o cual símbolo astral, tal o cual escena o figura, con el propósito de extraer la idea esencial, solo es posible a través de la meditación del ser, lógica y confrontativa. 7. Meditación retrospectiva. Recuerdo de existencias. La clave para recordar las vidas pasadas está en el ejercicio retrospectivo.
El discípulo sumido en profunda meditación, debe hacer una recapitulación retrospectiva de todos los hechos ocurridos en nuestra vida, desde el presente hasta el pasado. En esos instantes podemos esforzarnos por recordar las últimas experiencias de nuestra pasada reencarnación. Y así en orden retrospectivo, podemos repasar toda nuestra pasada y pasadas reencarnaciones. 8. Experimentación de la verdad. Debemos experimentar la verdad en forma directa, práctica y real. Esto solo es posible en la quietud y silencio de la mente, y esto se logra por medio de la meditación. Vivenciar la verdad es lo fundamental. Para vivenciar la verdad se necesita una mente serena y en silencio. No es por medio del esfuerzo como podemos experimentar la verdad. La verdad no es el resultado del esfuerzo, la verdad no es el producto del esfuerzo. La verdad adviene a nosotros por medio de la comprensión profunda. La experiencia mística de lo real nos transforma radicalmente. Las gentes que jamás han experimentado directamente eso que es la verdad, viven mariposeando de escuela en escuela, no han encontrado su centro de gravitación cósmica y mueren fracasados sin haber logrado la tan anhelada autorrealización íntima. Solo en ausencia del yo es posible experimentar eso que no es del tiempo. El animal intelectual, no pudiendo encarnar al ser debido a que todavía no posee los cuerpos existenciales superiores, lo único que puede hacer es practicar la meditación para despertar el Buddhata y conocer la verdad. Embriaguez dionisíaca, éxtasis, samadhi, obviamente resultan indispensables cuando se trata de experimentar eso que es la verdad, lo real. Tal exaltación es 100% posible a través de la técnica de la meditación. La verdad no es ni buena ni mala, la verdad es lo que es. Ver lo que es discernir, es inteligencia. 9. La meditación y las salidas en astral. El ocultista necesita establecer un perfecto equilibrio entre la mente y el corazón. Cuando la mente se ha congelado demasiado en el cerebro, la salida en cuerpo astral a voluntad se hace completamente imposible porque hay desequilibrio. Es urgente entonces que los ocultistas intelectuales restablezcan el equilibrio entre la mente y el corazón. Afortunadamente, existe una técnica para restablecer el equilibrio perdido. Esa técnica es la meditación interna. Uno establece el equilibrio entre el ser y el saber a base de meditación, mediante la dialéctica íntima del ser, mediante la dialéctica de la conciencia. El verdadero equilibrio en el ser humano se alcanza cuando se equilibran el saber y el ser. El saber que llega al ser es un saber iluminado. Mejor sería no ser intelectual pero sí tener los poderes del Cardias. ¿Verdad? Pero no por eso deben preocuparse los instructores, el corazón puede desarrollarse nuevamente cultivando la emoción superior, la música avanzada de los grandes maestros, la meditación. Haciéndose más místicos, más profundamente devotos, así se va desarrollando nuevamente el corazón, eso es muy interesante. Es urgente restaurar los valores del corazón. ¿Cómo? Con la mística, la inspiración y la meditación. La meditación restaura la capacidad de salir en astral al permitir el silencio de la mente y la expresión del corazón, emoción superior. Para salir a voluntad en cuerpo astral, se necesita la emoción superior, cierto tipo de emotividad, el sentimiento, una supersensibilidad muy especial, y sueño combinado con meditación. Estas cualidades solo se logran con el desarrollo del Cardias. 10. La experiencia del vacío iluminador. En el mundo oriental se habla muy en síntesis. Por ejemplo, el budismo Zen-o-chan solo dice que hay que llegar a la quietud de la mente, al silencio de la mente con el propósito de lograr la irrupción del vacío iluminador. Se nos dice que en el Satori hay verdadera felicidad. Solo librándonos del calabozo intelectual podremos vivenciar la dicha del vacío iluminador, libre y enteramente insustancial. El vacío es sencillamente un término budista claro y preciso que denota la naturaleza no substancial y no personal de los seres, y una señal de indicación del estado de absoluto desprendimiento y libertad fuera del tiempo y más allá de la mente.
Bebe del vino de la meditación en la copa deliciosa de la perfecta concentración. 11. Algunas otras cosas posibles con la meditación. Pregunta al maestro Samael, ¿entiende usted el lenguaje de los animales? Respuesta. El lenguaje de los animales se entiende cuando uno entra en meditación interior profunda. Cualquier hombre o mujer que entre en meditación interior profunda, puede llegar, durante el samadhi, a entender el lenguaje de los animales. Pregunta, ¿es posible realizar un viaje astral escuchando un tipo especial de música? Respuesta. Cuando se entra en meditación, escuchando música especial para este tipo de práctica, es indubitable que se logran viajes astrales. Resumimos pues, 11 razones básicas de por qué necesitamos meditar. 1. Para acceder a los mundos internos. 2. Para obtener los secretos de la naturaleza del cosmos. 3. Para el conocimiento de sí mismo. 4. Para el despertar de la conciencia. 5. Para la comprensión del ego. 6. Para la interpretación de los sueños. 7. Para la meditación retrospectiva. 8. Para experimentación de la verdad. 9. Para salir en astral. 10. Para experimentar el vacío iluminador. 11. Otras cosas posibles con la meditación.